Buenas tardes a todas las personas que se unen una vez más a nuestro live. Buenas tardes, Jennifer, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, vamos a unirnos con el doctor Santiago porque hoy vamos a hablar sobre nuestra nueva vez más, nuestro live. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? Una vez más aquí acompañándonos. Buenas tardes, qué alegría. Este tema siempre es apasionante, complejo a la vez para muchos. Vamos a hablar sobre Olga Lucía. Hola, ¿cómo estás por allá en Estados Unidos? Es, es un tema muy interesante para mí, porque es como la base y la estructura del conocimiento de la sabiduría interior, la claridad. ¿Qué le suena a una persona cuando uno dice tenga claridad, por ejemplo? Tomemos esto como una charla entre amigos que Bueno, así suena mejor. yo tomaría que tener claridad es estar como eh, tranquilo o como sereno a la hora de tomar una decisión, como estar como muy en ese, como seguro también de pronto está relacionado, no sé, para tomar una decisión y ver las cosas de una mejor manera. Cuando uno dice claridad, es que mi mamá tenía una frase que de noche los gatos son pardos, ¿no? Porque no hay claridad. Entonces, cuando uno tiene claridad, ve las cosas como son, las ve sin maquillajes. ¿Qué es lo que más maquilla en nuestro proceso? Maquilla nuestra mente, nuestro lenguaje. Esto es muy importante. Nuestra mente, nuestro lenguaje y nuestra cultura. Entonces, tener claridad desde el aspecto espiritual es poder percibir sin el conocimiento de la memoria de la mente. O sea, a la mente me refiero en este caso a la memoria, para decirlo mejor, una de las cualidades de la mente, y sí con una cualidad que es la inteligencia. O sea, la claridad es cuando tú puedes percibir sin la memoria, sin el condicionamiento de la cultura y sin lenguaje. Y sin lenguaje es muy difícil, porque entonces cuando el lenguaje, hay que entender que cuando estoy hablando del lenguaje, estábamos hablando del lenguaje humano, hay lenguaje del sentir en la naturaleza, cuando hablo de la mente también, por eso voy a hacer un discernimiento interesante sobre cómo puede ser. Están concentrados en el tema que se habla, de tener claridad. Tener claridad no es bueno o es malo, porque por ejemplo tú puedes tener claridad de que te estás muriendo en una enfermedad terminal, a mí me pasa eso muy a menudo. Hola Pilar. Entonces un paciente está con claridad y eso no significa que esté contento por eso, pero tener claridad te da lo que la anterior esencia del Dharma nos daba, que era libertad. O sea, la libertad es decidir cómo voy a experimentar este momento. Esa es la libertad. Y la claridad es poder percibir sin estar dominado por la memoria, por la cultura y por el lenguaje humano. Entonces ya complementamos la frase. A mí me gusta irla como construyendo. Sin la memoria. Entonces, cuando yo veo algo sin memoria, ustedes dirán, no, porque es que eso no es claridad. Eso es un concepto que está bien, eso incluso cuando hablamos de emociones lo explicamos muy bien, pero ahorita no es el tema. Sin embargo, una claridad es que yo puedo percibir las cosas sin maquillaje, sin Photoshop. O sea, digamos, yo no tengo aquí un filtro que me hace ver con la barba negra, ni me quita las arrugas, ni me pone la nariz más así, respingada y las orejas así, no, está como soy. Si a alguien le gusta o no le gusta cualquier cosa que vea, no solo me refiero como persona, sino cualquier cosa, entonces ahí ya está involucrado la cultura, está involucrada la memoria, no. En la claridad es una cosa de ver las cosas como son. Y en la medida que hay más claridad, vemos todavía más. Hoy, por ejemplo, tenemos más claridad sobre lo que es el universo. Hace unos años pensábamos, hasta Copérnico, que todo lo que existía era la Tierra, unos puntos en el cielo que eran las estrellas, el Sol y la Luna. Y era todo el universo. Hoy entendemos que no somos ni la punta de una punta de una punta de una punta de una punta de algo. Eso es claridad. Hoy tenemos la capacidad de ver las cosas como son, no como nos las imaginamos, no como las sabíamos antes, no como la cultura nos decía que éramos el centro del universo, y no como el lenguaje de nuestra comunicación humana. ¿Qué pasa? ¿Para dónde va la claridad en este sentido de las esencias del Dharma? ¿Qué son las esencias del Dharma? Son las esencias que nos permiten encontrar el propósito. Y esta esencia del Dharma tiene una característica fundamental, tener claridad
para conocer las cosas como no son, pero sobre todo para conocerme a mí mismo. Los orientales siempre hablan del conocimiento. Los griegos decían, conócete a ti mismo, como máxima. Si uno fuera allá al frontispicio de esos griegos, decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es la clave de todo. Krishnamurti, todos estos personajes nos dicen, conócete. Entonces, ¿quieres conocerte a ti mismo? Estas son unas goticas para conocer. También para encender la propia luz, para ver. Y esta claridad, por lo que yo las trabajé todo este mes, no es que nos gusten las cosas que veamos. Es más, muchas veces cuando uno ve con claridad las cosas y no maquilladas, dice, uy, eso le pasa a uno cuando uno ve una niña, perdón, voy a hacer un chiste que es de la vida real, en una foto en Facebook, en Instagram, o un muchacho también, joven. Entonces están maquillados con 10 filtros, se ven, uy, pero ¿quién es esta persona? ¿Pero cómo es posible? Pero no sé qué. Y se la encuentran a las personas en la calle y no la reconocen porque no tiene todos los filtros pero cuando la ve con claridad dice, bueno, sí o no. Pero lo pongo en este lenguaje. La claridad es esa capacidad. Miren la diferencia, hablamos de confianza. Por ejemplo, cuando uno tiene confianza, uno delega en algo cierta responsabilidad. Por ejemplo, si yo entro a una habitación y entro con confianza a esta habitación a oscuras y yo camino con confianza, pues puede que me estrelle contra todo. Pero si camino con claridad, tengo certeza de dónde está cada cosa, dónde está el mueble, dónde está la silla, dónde está la mesa y no me estrello. Buenas tardes, Andrés 20 y 506. Entonces, vamos a definirlo nuevamente para los que están entrando. Las esencias del Dharma son un aporte muy bello que nos regalan el cosmos, que las hemos tomado durante el 2020. Las hemos ido tomando pedacitos del cosmos y construyendo unos rompecabezas basado en lo que el budismo hablaba de ciertas características que son búsquedas de la iluminación. Y la iluminación es simplemente tener una profunda claridad, es despertar. Entonces la claridad es algo esencial para conocerse a sí mismo. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Esta es la búsqueda. ¿Quieres verte tal cual en realidad eres? Al principio vas a ver lo que no eres para saber lo que eres. Vas a ver tu mente, tus emociones, las vas a ver con más claridad. Vas a ver tu forma de manipular a los demás para conseguir cosas. Vas a ver tu dolor interno. Entonces en psicoterapia esto es una esencia muy poderosa porque te quieres conocer o en autoconocimiento. No a todo el mundo le gusta verse como es, porque todos queremos maquillarnos. Por eso nos maquillamos y socialmente, si nos vamos a presentar, nos peinamos, nos arreglamos, pero esto estamos hablando no del cuerpo, sino de quiénes somos en realidad. Entonces, esa es la claridad. Claridad sobre cualquier cosa nos favorece la libertad. O sea, si yo tengo la claridad de que saber que esta relación mía va a ser así. Por ejemplo, voy a entrar a una relación de pareja con una persona que es adicta al alcohol. Que tenga la claridad de eso, mucho mejor. A que diga, no, es que él bebe un poquito, es que él hace, no. Cuando tengo claridad interna de quién soy y claridad de lo que veo, voy a poder actuar con libertad de mejor manera. Hola, los saludas de Melbourne, Australia, Sandiribau. Bueno, entonces, cuando uno tiene claridad, a mí, por ejemplo, yo descubro mucha claridad en los pacientes terminales. ¿Por qué? Porque se les quitan muchas hipótesis, muchas fantasías sociales, y se dan cuenta. Por ejemplo, hay una investigación muy interesante que determina que el 80% de las personas cuando están en una fase terminal consciente que se están muriendo, confiesan que no han vivido. Imagínate, uno solo de cada 5 se da cuenta que ha vivido, que siempre ha estado o añorando un pasado que ya no está o experimentando la hipótesis de alcanzar un futuro que no existe. Y conocerse a sí mismo, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, ocurren como 3 pasos muy diferentes. El primer paso es, no me gusta, porque yo quisiera ser diferente. No me gusta eso, como hago, como digo, como soy, me hubiera gustado, y por eso la gente se hace cirugías plásticas todo el tiempo, no le gusta la manera de hablar, no le gusta la manera, y se oye en la radio o en la grabadora y dice, uy, pero yo no hablo tan feo, se ve en la foto, pero estoy muy gordo, pero estoy muy no sé qué. La primera fase del autoconocimiento, estamos hablando de claridad, Maleja, estamos hablando de una esencia del Dharma que se puede tomar.
y se puede conocer a sí mismo. Entonces, la primera fase del autoconocimiento, la mayoría de las personas no les gusta y no avanzan, porque prefieren no verse, incluso están en una enfermedad y no se miran al espejo. De hecho, una de las cosas que más dificultad le cuesta a la persona, hoy tenemos espejos por todos lados, que son precisamente las tecnologías que nos toman fotos. Cuando nos vemos como somos, digamos, cuando pasamos esa etapa de no compararnos, porque aquí viene la clave fundamental. En la claridad, como no hay memoria, como no hay identificación con la cultura y como no es un lenguaje humano de validación, entonces no hay comparación. Y eso modifica completamente todo. Así se llama la esencia del Dharma, se llama claridad. Lual Álvarez, ay, qué bonito haberte conocido, gracias. Entonces, claridad significa que yo puedo ver las cosas de la manera en que no se reflejan en la memoria. O sea, no tengo cómo compararlas. Cuando no tengo cómo comparar, empieza a transformarse todo, porque ya no es ni mejor ni peor, ni tendrá que llegar a ser, ni, sino existe. Hola Gabriel, qué gusto. Sino está, eso es. Entonces, por ejemplo, uno mira un amanecer y se empieza todo a amanecer, y empieza todo a aclararse. Y uno empieza a ver que todas esas sombras que habían allí, que todas esas cosas que no entendíamos que son un árbol, una casa, una montaña, o lo que sea. Entonces la claridad nos permite ver las cosas, en este caso, simplemente un ejemplo externo, pero la claridad a la que me refiero y a la que busca Krishnamurti, la que busca la vida espiritual, es que uno tenga la claridad de verse. Y cuando uno empieza, no le gusta la mayoría de las cosas, pero luego se quita la comparación, debería ser, mejor fuera así. Y en ese momento ese conócete a ti mismo, que es un continuo, porque no es un estático, yo soy esto, o sea, lo que ocurre en la segunda fase, precisamente, del autoconocimiento, es que uno deja de identificarse con la imagen que tiene de sí mismo. O sea, uno tiene una imagen, tú tienes una imagen tuya, yo tengo una imagen mía, todos tenemos una imagen de nosotros. Incluso esa imagen se puede distorsionar por una enfermedad, se puede distorsionar por, incluso se despierta una medianoche todo despeinado y se mira al espejo y dice, ¿y usted quién es? No conozco a ese señor, esa señora quién es. Y funciona de esa manera simple. Entonces, cuando uno puede desidentificarse de la imagen y observarse, entonces todo lo que antes no le gustaba, que no le parecía bueno, que le parecía, se da cuenta que es del personaje, que es de la manifestación. Y eso cambia completamente la historia. Y ese clic solo se logra si uno se permite pasar por encima de los condicionamientos, de lo que debería ser. Hay una cosa que es súper sencilla, volvamos a los enfermos terminales porque de esto podemos aprender mucho. Aquellos que confiesan que han vivido han sido probablemente catalogados de excéntricos, extraños, han hecho cosas distintas, no han seguido las reglas o los condicionamientos de todos los demás, sino que han podido seguir su libertad interior. Vuelvo a lo mismo que la claridad lleva a la libertad. Vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo súper simple para entenderlo, que es el patito feo. ¿Tú conoces la historia del patito feo? ¿Qué te acuerdas de ella? ¿Sí te Eh, lo leyeron? En mi época se leía para todos los niños. Yo no sé, tú eres de otra generación muy distinta. recuerdo que era el rechazado, el que no quería, nadie quería a él, ni la mamá, ni los hermanos compartir con el patito feo. ¿Y qué características tenía el patito feo? Era, creo que era oscuro, no era blanco, sino era oscuro y era así. Pero ¿cuál era la gracia del patito feo? No, Que no no era. recuerdo. Bueno, te voy a contar la historia que seguramente todos más conocen. El patito feo, pues nació negrito, oscurito, en un grupo de patitos que eran blancos. Y él evidentemente no era un pato, él era un cisne, pero quería comportarse como un pato, quería moverse, exacto, aquí pusieron ya un cisne, quería moverse como un pato, caminar, volar y cuaquear como un como un pato. Resulta que nada como un cisne, que es de una belleza estética, vuela como un cisne, se expresa como un cisne y además canta como un cisne. Los cisnes incluso antes de morir cantan muy bello, eso es muy conocido. Era un cisne. Como era un cisne, pero lo
catalogaban y comparaban con patos, pues era el patito feo. Pero cuando es un cisne, pues no tiene que compararse con los patos. No es que el cisne sea mejor que el pato, pero si el cisne se compara con los patos, es peor porque quiere ser un pato. Pero si el cisne es el cisne, no tiene que compararse con el pato y se manifiesta como cisne. Hola, Adelaida, tú estás trasnochada. Eso me encanta cuando uno puede experimentar entonces la simpleza de lo que en realidad somos. Y hay una cosa que es muy bello cuando uno se adentra, por ejemplo, Nisargadatta, que es un personaje muy bello de la Vedanta Advaita, o Ramana Maharshi, que también lo es, hacen un interrogatorio muy bonito que es ¿quién soy yo? Esa pregunta. Entonces, tomar esta esencia, por ejemplo, para hacer esa meditación, esta esencia es calcada para 3 meditaciones y es lo que les... Esta es una esencia muy poderosa para el autoconocimiento, para verse a sí mismo y también para conocer con claridad el proceso que se está viviendo. Un abracito. Aquí Estoy eclipsada. Andrés nos comparte, dice doctor Santiago, si nuestro propio cerebro nos engaña con lo que percibimos de esta supuesta realidad, cómo podemos ver con mayor claridad? Esto es bien bonito. Lo que dices es totalmente cierto. Nosotros primero tenemos que reconocer eso. Hay un experimento bien interesante y es cuando la persona se da cuenta de todo el condicionamiento. Tenemos 3 condicionamientos muy importantes de entender. Un condicionamiento está dado por un filtro y un traductor, que es un sentido. Tenemos 7 sentidos. Tenemos más, pero los 7 más importantes, los externos y los internos. Entonces el cerebro está codificando todo eso. Y si tú tienes claridad de eso, de que lo que ves no es lo que es, sino lo que tú puedes percibir de lo que es, entonces ya no estás dominado por eso que es verdad. La primera condición para salirse del condicionamiento de los sentidos, saber que los sentidos nos limitan la percepción. Saber que tú estás condicionado por un límite. Y esto es una cosa muy bonita porque cuando uno hace eso, empieza a perder esos límites. Porque, para que lo entiendas, uno condiciona ciertas características. El que haya una persona que haya podido ser mejor músico que otra, es porque durante muchos años, o hablar más idiomas que otros, hay unas ventanas de oportunidad donde el cerebro se desarrolla de una manera. Entonces, saber que tú estás condicionado, saber que estás limitado, va a hacer que no creas que todo lo que percibes es así, sino que estás percibiendo. Y eso te saca de la absolutez y de la condición. Estás condicionado por los sentidos, que son filtros y traductores. Los filtros de los sentidos, pues evidentemente es porque tú no oyes todo. Un perro oye más que tú, un gato oye más que tú, un perro huele más que tú y que yo, obviamente, que cualquiera de nosotros. Un águila ve más lejos que nosotros, lo que tú quieras. Probablemente tú veas y yo más que un topo y que un marrano, un cerdo. Pero el saber que estamos condicionados, eso nos cambia la idea. Entonces, yo estoy viendo una realidad que es una realidad que yo llamaría simple y llanamente realidad social, que está condicionada porque tenemos unas características, digamos, de color, que entonces esto es blanco, que no lo es, y que el otro tiene una raza que tampoco lo es, porque es una etnia. Entonces, todo, cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, empieza a hacer que el cerebro te produzca sus interpretaciones, filtros, que la cultura te los condicione de todas maneras y que tu memoria te los califique y te los valore desde la separación que hace el intelecto. Pero si ya lo sabes, empiezas a percibir algo más que está detrás. Entonces puedes percibir que ahí hay una vida, puedes percibir que hay un creador que la manifestó. Llámese naturaleza, llámese divinidad, llámese lo que quieras. Cuando tú puedes percibir y no quedarte controlado, pero sabes que hay un condicionamiento, tus sentidos dejan de estar controlados. Ya les decía que esto, cuando empiezan a trabajar la de claridad, empieza a aparecer un otro nivel de claridad, que es la claridad que da el corazón. El corazón tiene razones que la razón no conoce, como se dice, Blaise Pascal decía, y muchos más lo han dicho. Y cuando nosotros somos capaces de reconocer, ya no porque el corazón late en este momento, sino lo que en este momento eso significa, no lo que significaba hace 10 años, no lo que significa socialmente. Por ejemplo, tú sabes que si a una persona le dan un vino de mala calidad, pero le dicen que es costoso, la gran mayoría
mayoría de las personas que lo prueban les dice que les encanta. Y simplemente porque están condicionados porque cuesta. Y alguien dirá, pues me parecen terribles. Eso lo hicieron, ahorita en Estados Unidos lo hicieron con una cantidad de modelos y influencers que les vendieron zapatos de Payless que es baratísimo, diciéndoles que eran de última generación, se los pusieron todos, pagaron 300, $400 y costaban 5, $10, $15. ¿Por qué? Porque les hicieron condicionar. Saber que estamos condicionados es la primera estrategia. Luego, poder percibir y quedarse en atención perceptual, percibiendo. Y de tal manera en que produces lo que se llama concentración y luego viene una concentración nodal y empezamos a descubrir que hay muchas más cosas que están detrás de esa información. Hola Andreita, ¿cómo estás? Doctor, llegué tarde. ¿Cómo se llama la esencia? Claridad. Exacto. ¿Cuánto tiempo antes de meditar se toma? Mira, técnicamente esta esencia se toma antes de hacer 3 tipos de meditación, las que yo he ido buscando para hacer. Una es una meditación que es la de coherencia cardíaca, que es la del doctor Howard Martin y un doctor que se llama Childre en el Instituto de Matemáticas del Corazón. Entonces uno toma y hace la meditación, que es la de coherencia cardíaca, que es la variabilidad del ritmo cardíaco, que se respira inspirando en el pecho con una vocación adecuada. Y esa meditación es ideal porque esto nos ayuda a esa intuición que está en el corazón. Tenemos como 3 tipos de sentido intuicional. Tenemos una que es una percepción que es inmediata por un condicionamiento del conocimiento. Tenemos otra que es sensorial. Por ejemplo, pasado mañana va a llegar una tormenta solar muy fuerte y mucha gente va a estar con dolor de cabeza ya desde hoy por el eclipse. Hay gente con confusiones y cosas. Entonces, esa es una percepción energética que todos tenemos, algunos más que menos. Esto está descrito desde la biología en todos los animales. Hay unos que perciben más luz, tenemos sensores de luz, tenemos tercer ojo todos los animales, algunos más desarrollados, otro que no, sensor de luz y oscuridad. Entonces, eso es biológico. Pero el tercero es esa percepción que el corazón tiene que es no lineal, que no está en el espacio y no local, como es el universo. Esa percepción se activa en esa meditación que se llama meditación de coherencia cardíaca y esto es ideal para hacerlo. La otra meditación que me gusta para esto es una meditación que es de Nisargadatta o de Ramana Maharshi de la Vedanta Advaita que se llama ¿Quién soy yo? También lo tienen muchas otras culturas después. Es tomarse las goticas y empezar a preguntarse quién soy yo. Y quedarse en silencio. No contestarse miles de palabras y frases, solamente hasta que llegue un momento en que hay tal silencio que no aparece nada. De pronto como que chisporrotea algo, hay un pensamiento, pero ni siquiera se construye, porque los pensamientos están construyendo todo el tiempo. Entonces, a mí me gusta estas 2 meditaciones, porque es quien, y la otra, o sea, que es una que estas son 3 meditaciones, o la del Instituto de Matemáticas del Corazón, que es para despertar conciencia de esa sabiduría del corazón que te permite tener esa percepción clara en tiempo presente de cada condición. La de Nisargadatta, la de la Vedanta Advaita, que es quién soy yo, es para saber realmente quién habita esta expresión. ¿Quién soy yo? Que soy la vida y la conciencia, pero no racionalmente, no lenguaje, no memoria, sino experiencia. Sí, señor, la de coherencia la he hecho porque usted no las enseñó. Afortunadamente no la desarrollé yo, sino el doctor Howard Martin y el doctor Childre. ¿Cuánto tiempo antes de meditar se toma para volverlo a decir? Lo tomas y empiezas la meditación. Estas esencias tienen efecto inmediato. También puedes tomarla por largos periodos para que vayas conociéndote más, para que vayas sabiendo quién eres, porque y hay una meditación que me gusta muchísimo, que es la tercera, las 3 meditaciones son muy bellas, y es simplemente cuando tomamos esto, nos damos cuenta que somos, ya no preguntamos, sino sentimos que somos la vida. O sea, es tomar y darse cuenta que soy vida. Primero darse cuenta que estoy vivo. Entonces, es una meditación que empieza así. Estoy vivo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy vivo? Porque pienso. Bueno, pienso, luego existo, que fue una forma de decirlo en esa cultura griega. Luego empezamos a decir, puedo respirar. O sea, que estoy vivo y puedo respirar. Empiezo a darme cuenta, no calificarlo, bueno o malo. Luego me doy cuenta que me puedo mover, que puedo sentir, que puedo experimentar y seguir
profundizándose para encontrar qué me permite darme cuenta de eso. Esa es la clave. A ver qué dicen. Léeme porque... Dice, siempre en gratitud por tus enseñanzas desde 1990 han sido valiosas en la luz del sendero de mi vida. Nos comparte Cielo Montiel. Ah, tan bonita, Cielo, muchas gracias. Mira, no son 100, Aquí sino nos, 34 añitos. aquí también nos dice, Doc, saludos desde Santa Marta, cuando vienes a visitarnos. Gracias. Ahí de pronto hay una opción de ir este año en un plan que se está haciendo en Santa Marta, así que lo sabrían por aquí. Las esencias se consiguen en Cheilac, se consiguen en este Instagram que está aquí arriba. Pueden escribir y pueden, o a la página de www.cheilac.com.co. O hay Pero un volvamos a eso. número que aquí está acá Ah, también. Aquí les voy a cierto. poner un número. Entonces, miren, veámoslo desde este lugar que es muy sencillo. Si yo tomo las goticas y me pregunto quién soy yo, y hago silencio, empiezo a descubrir que muchas de las cosas con las que me identifico no soy. Las tres fases, les decía. La primera fase nos conocemos y no nos gusta. ¿Quién soy? Y esas cosas, yo debería ser distinto. Luego empezamos a retirar toda esa, porque la clave de toda la existencia es que nos tomemos un poquito de distancia de, esto es como una máscara de mi cuerpo, mi mente, no soy yo. A ver, yo tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo un carro, un celular, unas gotas, pero no soy eso. En la medida en que yo sepa que una cosa es lo que yo tengo y otra es lo que yo soy, la diferencia es sustancial. Y estas esencias de claridad es para que yo conozca lo que soy y lo diferencie de lo que no soy. Como cuando tú tienes claridad, tienes límites y los puedes diferenciar. Esto es aquí, esto viene aquí, aquí hay. Por eso digo que si uno entra a una habitación oscura, con confianza se estrella contra todo, pero con claridad uno dice, un momento me muevo por aquí, un momento me muevo por acá. Es totalmente diferente. No, la atención plena es diferente. Gracias por la pregunta, Marta. La atención plena sirve básicamente para hacer un proceso de atención plena a lo que está ocurriendo. Esta de claridad es de meditación interior. O sea, las tres tipos de meditación. Coherencia cardíaca. Esta es una esencia para meditar hacia adentro. La atención plena es para precisamente estarte dando cuenta de todo lo que existe y reconociéndolo. También para una meditación en acción. Ambas sirven para meditar, pero esta tiene esa capacidad o de conocer la claridad del corazón o de conocerte a ti mismo a través de este proceso. Decía que son tres etapas. La primera no nos puede gustar mucho quién soy. Luego empiezo entonces a conocer y entender que hay algo diferente en esta realidad de la que existe y luego experimentar lo que es la tercera meditación que lo estoy diciendo. Entonces empiezo, estoy vivo, o sea, me doy cuenta que estoy vivo y disfruto, oye, y puedo respirar, porque lo más importante en la vida es la vida. Lindo el camino, dice Olguita, sí, esta es una de las esencias. Tú la tienes allá, Olguita, allá en Estados Unidos, que también está en Estados Unidos, en México, ahorita me voy mañana para México al Congreso Floral. Entonces uno respira y reconoce que está vivo. Pero la clave de este proceso es que yo me dé cuenta que hay algo que me permite vivir y entrar en resonancia con esa vida. Si yo entro en resonancia con la vida, estoy experimentando algo que es lo que en realidad soy. Una vida que se manifiesta. Si yo puedo tocar esa vida, les garantizo que cuando uno la toca, la siente, que ya, ojo, allá no hay memoria, no tengo cómo compararlo. Ahí no hay lenguaje, no tengo cómo traducirlo. Hoy llegaba una niña muy bella, que estaba acompañando a una mujer mayor y ella es la, digamos, enfermera y es una persona que no tiene mucha capacidad de expresión, pero me di cuenta cómo ella podía experimentar, hicimos un ejercicio de sanación y cómo ella podía sentir esa experiencia, pero no podía experimentar un lenguaje para decirlo, porque esto sale de allá. Entonces, cuando tú puedes entrar en ese estado de vida, entonces me tomo las gotas y entonces me doy cuenta que estoy vivo, que estoy vivo, como tengo un carro, como tengo un cuerpo, como tengo un móvil. Y luego soy vida. Si yo puedo hacer ese clic entre estoy vivo, entonces me doy cuenta que estoy vivo y siento que respiro.
y vuelvo y respiro. Y me doy cuenta que estoy vivo. Y me quedo en esa sensación de estar vivo. Y me doy cuenta que la vida es la que me está permitiendo vivirse. O sea, que yo soy la vida viviéndose a través de una expresión que llamamos Santiago en lo social, pero que es una forma de vida. Poder hacer ese clic en un ejercicio de darse cuenta, ese es el tercer proceso, es darse cuenta por un instante. Y cuando uno lo siente, es estático. Es una sensación inconmensurable, es algo absolutamente diferente a lo que la experiencia mundana es. Es una paradoja, porque nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo, que tenemos un rol social, que tenemos un condicionamiento, pero que al mismo tiempo experimentamos lo que somos, que es la vida y la conciencia que le permite manifestarse. Porque para que ustedes me entiendan, la vida sería como la central hidroeléctrica de una ciudad, o sea, es pura energía. La conciencia es como el transformador que tenemos al frente de la casa que la condiciona, porque la conciencia hace que un árbol de naranjas y un árbol de peras de peras. Eso es la conciencia que codifica la vida, que es la misma que hay en el árbol de manzanas y de peras. Y la forma, por supuesto, es distinta. Una es una manzana, otra es una pera, una mujer, un hombre, lo que sea. ¿En dónde puedo conseguir las gotas y cómo me las puedo tomar? Estamos hablando, precisamente que abajo está un teléfono, si quieres, en Colombia o en este Instagram que no puedo pasar ahí, allá arriba. Acá. Ahí puedes conseguirlas y la idea es que te tomes, para mí hay tres formas de tomarlo. Puedes tomar una vez para tener mayor claridad. Eso va a ser, te lo puedo decir por experiencia, no vas a pensar con claridad. Y tú dirás, pero bueno, no, porque es que el pensamiento es solo el movimiento de la memoria, pero vas a percibir con claridad. Es diferente. Cuando tú piensas, estás condicionado. Por ejemplo, los médicos aprendemos, entonces tenemos un condicionamiento para ver las enfermedades. Esto es esto, hay que verlo así, hay que hacerlo así, y eso está bien. Eso es un condicionamiento, pero esa percepción es limitada por el conocimiento. La claridad a la que estamos buscando y nos referimos no está condicionada ni por la memoria, ni utilizando nuestro lenguaje humano, ni tiene esa característica de la condición cultural, sino es una percepción distinta. Eso puede hacer que tú no tengas, y es para muchas personas al principio a veces un poco difícil, como que no puedo pensar como pensaba antes, claro. En ese instante, eso te va a durar unos minutos, suficiente para que puedas darte cuenta que puedes percibir cosas que antes no veías en esa misma condición. La puedes usar durante periodos largos, 3, 4 veces al día. Así lo hice todo este mes, entre cada esencia yo me las tomo, para ir viendo muchas cosas con claridad, cómo tienen sentido y no tienen sentido. Puedes hacerlo para despertar la claridad del corazón, meditación que llamamos de HeartMath Institute, esto está creada por ellos. La meditación se llama coherencia cardíaca, lo pueden encontrar en el Instituto de Matemáticas del Corazón. También hay una segunda versión, o primera, igual, preguntarse quién soy yo y quedarse en silencio hasta que se aquiete totalmente. Y la tercera, que es la más sencilla y para mí la más poderosa, es, me tomo las gotas y me doy cuenta que estoy vivo. Cuando me doy cuenta que estoy vivo, experimento que estoy vivo. Y cuando experimento que estoy vivo, me doy cuenta de la vida que me permite experimentarme vivo. Y solo me quedo sintiéndolo, sin hacer nada más. Y eso es absolutamente apoteósico. No hay que tener Netflix, no hay que tener ninguna cosa, solo hay que experimentarse vivo. ¿Qué dice Beltrán? Me pasa igual. ¿Cómo se llaman las gotas? Claridad. Dice, me pasa igual, claridad, esencial Dharma, claridad. Aquí tenemos una pregunta sobre cuáles son las fases del autoconocimiento. Sí, decía que, pues técnicamente, la primera vez que nos conocemos en la forma. Entonces nos conocemos con la estructura, el cuerpo. Después nos conocemos con la experiencia que nos permite manifestar la forma. Y ahí tenemos todos los conceptos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos que se manifiestan, porque el cuerpo es la corporalización de los estados de la conciencia. Y luego empezamos a conocer lo que somos en realidad, que es esa vida y esa conciencia. Por eso esas tres meditaciones nos permiten conocer el
lenguaje del corazón, que no es un lenguaje humano, conocer la esencia, quién soy yo, y conocer la vida. Son tres mecanismos para lograrlo, esos tres tipos de meditación que estaba hablando. Mira, me encanta esa pregunta, Darsha. ¿Se pueden tomar si estoy en tratamiento de quimioterapia? Por supuesto. Mira que precisamente yo se lo doy a los pacientes oncológicos y este tipo de esencias del Dharma son para eso, para que la gente tenga mejores herramientas para afrontar su momento. ¿Qué ocurre? Los seres humanos asociamos como que lo que nos pasa siempre o es algo que no nos debía pasar, nos conflictuamos, o que lo que nos ocurre es una enfermedad que pues es por culpa de algo o de alguien, pero no asumimos nuestra condición de responsabilidad. Entonces la esencia del Dharma, que son 9 más una que incluye las anteriores, que se llama toma conciencia, que es como un remedio de urgencia. Entonces tenemos sabiduría, precisamente, que no es como claridad. La sabiduría precisamente nos va a conectarnos con una sabiduría, como quien dice, en el Internet del cosmos. Entonces ahí podemos acceder al inconsciente, esto es diferente. Por ejemplo, en sabiduría accedemos al inconsciente que hay en todo, en atención plena nos podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo y descubrir el presente. En claridad nos estamos conociendo como esencia. En libertad estamos pudiendo decidir cómo actuar en cada momento. En confianza estamos permitiendo visualizar una capacidad de avanzar recuperando las memorias que no tienen dolor, o sea, no quedarnos atrapados en el dolor. En compasión podemos sentir lo que el otro siente y experimentar ese amor transformador y ayudamos a aliviar el sufrimiento. Entonces cada una tiene, nos falta solo una que se llama constancia. Tenemos una que es para mí la preferida, que se llama gozo, pues que no hay que explicar lo que es el disfrute de la existencia. Cada una se parece, pero no son para nada iguales. Son manifestaciones de la experiencia del cosmos. ¿Cómo han sido preparadas? Que siempre yo me baso en un principio budista de una manifestación que se renueva, del Dharma, por eso se llaman Dharma, que son las enseñanzas del Buda. Y yo no tengo que explicar mucho en ese sentido, que eso no es, sino es basado en geometría y es una manera que ellos describían y también basado en formas que veían los antiguos del cosmos. Y es tomar esos momentos en que está ocurriendo eso, como si uno cogiera, para que ustedes me entendieran, unas canciones de Spotify o de una emisora y luego juntara, hiciera un álbum de canciones. Eso es lo que hago. Entonces hay unas canciones que dan paz, que ese se llama serenidad, o unas canciones que dan alegría, estas se llaman gozo, unas que van a quitar el temor, estas se llaman confianza, unas que dan autoconocimiento, se llaman claridad, unas que le permiten a uno experimentar con la mayor conciencia y dar lo mejor de sí en ese momento, que son libertad, y así cada una. Bueno, ¿Las acá puedo nos tomar si tengo preguntan, marcapaso? Claro, sí, sígueme contando. bueno, acá nos preguntan que si un niño de 3 años se puede tomar, si las puede tomar, él está en quimioterapia. Sí, María Eugenia, yo le doy, Garzón, yo Ujú. le doy goticas a los niños de 3 años, de 2 años y de más edades y de menos edades, porque estas goticas no tienen es información, como quien dice es una USB que la puedes ir a reprogramar y en un niño funciona muy bien, un animal también funciona muy bien, ¿eh? Y gotas sirven para superar la tristeza, se llama gozo, naturaleza, vida, se llaman gozo. Loreto, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Acá nos preguntan, ¿la esencia se puede tomar más de una vez al día? Sí, se puede tomar hasta 3 veces, no se necesita más. Si no entra uno en estos estados así como extraños, y ya me gusta que tomen de a poquitos, porque la gente cuando las toma y lo hemos hecho en varios procesos meditativos, siente el efecto inmediatamente, en los siguientes minutos lo tiene. Se puede tomar con marcapaso también. La idea es que las experimenten y nos cuenten. Yo no sé si alguien nos quiera contar si tomó libertad, por ejemplo, que fue la vez pasada que hablamos. Bueno, acá nos cuentan, Santi, las puedo mezclar con los ejes. Pero en otro frasquito. Estas tienen, es una preparación muy, digamos, distinta a la de los ejes. Está en otro formato de preparación. Y tiene, aunque tiene ejes, de una manera por decirlo, no está basado en ejes de 180 grados, sino en otra figura geométrica, entonces se cruzarían. Para la ansiedad, serenidad. Y si está presentando pérdida leve de memoria, las goticas en ese caso son atención plena. Y si
Si alguien nos quiere contar si ha tomado esencias del Dharma y quiere escribir aquí, porque sería bonito que también contaran espontáneamente lo que hayan tomado. Esencias de este estilo, que se llaman claridad, confianza, libertad, nombres muy simples para que la gente entienda. Que también tenemos sabiduría, tenemos compasión, tenemos atención plena, que cada una sirve para una cosa concreta. Aquí nos preguntan que cuál sirve para los diferentes miedos. Confianza. Confianza. El cerebro tiene, a través de un área que se llama la amígdala, que es una alerta, va al mesencéfalo y se integra con el cuerpo estriado dorsal, y esa línea de, digamos, de dirección del miedo también está caminada, por decirlo así, por la confianza. O sea, o tememos o confiamos. Entonces, en este caso, si yo confío, no temo; si temo, no confío. Entonces, confianza es para liberar de esa cárcel del temor. 3 goticas se toman nomás, solo 3 goticas. Esto les dura una cantidad. Pueden tener todo el paquetico de las esencias del Dharma. Y voy a meditar y voy a tomarme solo una, no 6 de cada uno. No, 3 goticas y la siento y la siento. Para la antiedad se consigue en España. Para la antiedad. Ansiedad, creo. Sí. Creo que quiso decir ansiedad, porque dice antiedad. Creo que es ansiedad. Se consiguen. Hay una que se llama escuelavictoriaregia.com, escuelavictoriaregia.com. Ahí las consigues todas las esencias del Dharma. En Del Ser México también se consiguen. También las conseguimos en Estados Unidos. Pero si nos escriben aquí, a Shailak se les comenta. ¿Cuáles son las esencias? Víctor, bueno, ahí está las esencias de flores de Bach tienen a mí me gusta explicarlo de esta manera muy simple. Bach encontró que cada flor era como una antena de recepción que se conectaba con frecuencias del cosmos. Crecen de la Tierra, pero miran al cielo y captan esas frecuencias y nos las pueden aportar. Las flores, para que me entiendan, esto es muy simple, son la transformación de una hoja. Y una hoja tiene 7 funciones en el ecosistema biológico, 2 de los cuales son muy conocidas: purificación y nutrición. Nos nutren de aire y de alimento. Todo lo que comemos en la tierra lo comemos gracias a que las hojas son capaces de transformar la luz del sol y darnos nutrición a nuestro cuerpo. Las flores también son nutrientes de otras cualidades del sol, como de otras frecuencias. Y esas frecuencias ya no solo nutren el cuerpo físico, sino nuestros cuerpos emocionales y sutiles. Pues bien, las flores son las que hacen eso, pero a través de geometría sagrada y de momentos captamos esa misma información sin usar flores. Las captamos con formas geométricas, con momentos, y tomamos esa información que en cada ciclo del cosmos se manifiesta, que nos dan claridad, que nos dan confianza, que nos dan sabiduría, que son principios fundamentales de la existencia, y la idea era poder entrar en esos estados, y algunos escritos budistas y otras cosas antiguas ya habían hecho estas cosas, y lo único que hicimos fue pues aprender y tomar todo el conocimiento de 30 años investigando hasta que lo logramos poner a disposición de la gente. Esa es la idea. ¿Qué es la simpleza de esto? Que uno tiene esas apps en el interior y lo que pasa es que no las usa. Entonces, cuando no las usa, los sistemas computacionales le dicen: como usted no la usa, se la archivo. Y está bien, yo la archivo. Y vuelve y la usa, tiene que actualizar. Esto es una actualización de la app de conciencia que tienes. Todos los seres humanos vinimos programados para ser compasivos, para tener confianza, para tener atención. Estamos programados porque tenemos una estructura que los programa. Se nos va la vida en otras cosas. Por eso que la gente al morirse, solamente 1 de cada 5 confiesa que ha vivido. Los otros 4 se dan cuenta que no han vivido. Bueno, acá Olga Lucía Toro nos comparte: después de recibir una noticia fuerte, toma conciencia y quedé como antes de la noticia, tranquila como si nada. Bueno, esa toma conciencia es el remedio de urgencia. Ese sí es para una perturbación transitoria. A mí me gusta, por ejemplo, toma conciencia para antes de una conferencia. Hoy estuve haciendo unos videos y yo me tomo unas goticas de toma conciencia y empiezo a estar mucho más atento de todas las posibilidades, perturbaciones, condiciones
Ese no es una esencia típica del Dharma, porque las esencias del Dharma nos conectan a la reflexión. Esta es mucho más mundana. Esta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que pudo pasar? Para un deporte, para un deportista, para un experimento, para salir a bailar, para hacer cualquier cosa donde necesitamos tener toda la atención. No. Claridad es para el recogimiento, la introspección, la meditación del corazón, la meditación de quién soy yo o la meditación de reconocernos como vida. Son las tres meditaciones. Muchas Eliana nos gracias, Sorix. pregunta acá, ¿cuál recomienda para bajar el estrés? De las esencias del Dharma, en un estrés crónico, serenidad, y en un estrés agudo, toma conciencia. Toma conciencia es como el resolutor del problema agudo. Dice Dominic. Saludos Santiago, estas esencias están basadas en la información de momentos solares como signos lunares o geometría sagrada. Es básicamente geometría sagrada y son momentos específicos que meditaban los antiguos en días específicos sobre ciertas características, que desde la antigüedad los tienen los ciclos del sol y de la luna. Y lo que hicimos fue tomar la función solar y la función lunar basado en coordenadas geométricas e irlas haciendo como impresiones, y más o menos cada una tiene 18, 20, 25 impresiones distintas. Es una mezcla y basada pues en unos, digamos, transformación de oprobios y desarrollo de iluminación según el camino budista. Entonces está basado en geometría sagrada, tomada de momentos específicos de ciclos de la vida solar y lunar y organizada en geometría sagrada con los principios del budismo. Es un poco complejo, evidentemente. Yo soy consciente de que decir eso es como no decir nada. Lo importante para mí es que se lo tomen, porque de resto, o sea, que se lo tomen, lo prueben y validen o lo rechacen. Pero más que me crean o no me crean, que eso no tiene mayor interés para mí, sino que esta es una disposición, era una búsqueda persistente durante muchos años de tomar esos momentos. Hay mucha gente que me conoce en los festivales de la luz de los 90, que alguien habló de eso. Yo hacía grandes meditaciones, llegamos a conseguir miles de personas para hacer meditaciones de lunas, de sol, y siempre yo trataba de tomar esa información e irla procesando, procesando hasta que, bueno, aprendimos a cómo hacerlo. Estoy muy ansioso y tengo insomnio, las goticas se llamarían serenidad del Dharma. Ese es el nombre. ¿Cuál recomendación para dormir? Bien, puedes tomar serenidad si es un insomnio crónico o si es un momento agudo que no te deja dormir, toma conciencia. Esas son las esencias del Dharma. No son tanto para patología, sino para despertar conciencia. Las esencias de flores o sobre todo las esencias de ejes, que el año entrante los explicaremos de una manera ya en cursos más completos y más específicos, son más para aspectos psicológicos y biológicos, como tumores, como artritis, como enfermedades cardiovasculares, como trastornos del procesamiento de información y muchas cosas de ese estilo. Durante todos estos años hemos ido investigando para dejar algo que sea muy sencillo, muy económico y muy, digamos, fácil de utilizar. Digamos que para el Jorgen yo utilizo, y para las enfermedades autoinmunes y para el cáncer utilizo compasión. Pero no porque la característica del Sjogren, o como dirían del origen de la palabra es Jorgen, que suena muy raro, ninguno de los pronuncian Sjogren, es una enfermedad que se llama el ojo y las mucosas y las mucosas del ojo se vuelven secas. Es una enfermedad autoinmune. En todas las enfermedades autoinmunes hay que trabajar el amor propio porque crónicamente mi sistema inmune se está atacando a sí mismo. Entonces la compasión con uno mismo. El Buda decía, si tú no eres compasivo contigo mismo, la compasión no es completa. La mayoría de las personas con uno mismo se tratan muy mal. Y en las enfermedades autoinmunes hay un gran componente de autocastigo, de autoagresión, de falta de conciencia de sí mismo. La compasión hace que tú tengas una acción consciente de aliviar el sufrimiento propio o ajeno y a ti misma verte con ojos de compasión, ojos de belleza, de verdad y de bondad. Aquí nos preguntan que para ayudar esclerodermia. Eso es una enfermedad autoinmune y ahí también usamos compasión. Además de otras muy puntuales que tendríamos que ir a ver en las esencias de los ejes. Pero hablando solo de esto,
es compasión. Compasión va a hacer que tú mires tu piel con unos ojos de renovación y no con ojos de se me puso dura, la calasia esofágica, los trastornos vasculares, todo eso. No necesita verse de una manera. Para la leucemia, básicamente en el cáncer, enfermedades autoinmunes y todo, siempre usamos compasión como una forma general, pero puedes tomar cualquiera de las otras para conocerte a ti misma mejor, como claridad. Digamos, en las enfermedades complejas, claridad me gusta mucho porque te vas dando cuenta que le has dado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo digo, yo tengo cáncer, yo tengo leucemia. Digamos, hay un tener una enfermedad y me da una posibilidad, pero digamos, si uno dice, yo soy alcohólico, yo soy depresivo, entonces ya estoy como totalmente metido en una consideración. No reconocerlo tampoco es bueno, pero reconocer que yo tengo un comportamiento adictivo, reconocer que yo tengo episodios de tristeza y de depresión. Yo hice ahí un live sobre depresión y tristeza y lo cortaron y solo sacaron un pedacito donde yo hablo de la tristeza y es basado en depresión y eso me han tirado palo de que, pero la depresión y la tristeza no es lo mismo. No, no es lo mismo, eso lo tengo claro. Solo que técnicamente cortaron el live y pusieron pedacitos y salen las cosas así, como pasa cuando uno las cosas cuando las tiene sin claridad. Entonces, volviendo al punto, en enfermedades crónicas, donde tenemos relaciones autoinmunes o enfermedades oncológicas, igual, las goticas de compasión te hacen ver desde otro lugar toda la vida. Aquí dice, puedes leer la que dice aquí. Bueno, ¿Cuánto? pediatría angelical. Dice, he tomado todas las esencias del Dharma, mi preferida es la compasión. Me llena de amor profundo para aliviar el dolor de mis pacienticos y mi propio dolor. Gracias, Sam. Bueno, eso me alegra mucho porque técnicamente esa es la búsqueda, que la compasión nos quite ese dolor subyacente que nos manifiesta la vida como enfermedad. Se pueden tomar durante muchos meses. En ese gotica de compasión puedes tomar 3 goticas, 3, 4 veces al día por muchos meses y seguir sintiendo. Aquí ¿Qué también dice? ¿Se podría nos qué? dice, ¿se podría tomar al tiempo, toma conciencia y serenidad? ¿Cómo se Sí, tomarían? En ese caso, es para ansiedad crónica y aguda. yo diría que tomas serenidad apenas te levantes y haces una meditación o un ejercicio de respiración. Por ejemplo, vas a tomar serenidad y respiras. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio de respiración cuando uno está muy ansioso que es muy bonito. Esta silla se mueve mucho. Y hace uno entonces, desocupas todo, la respiración después de 2 inspiraciones cortas y rápidas. Y puedes tomar serenidad para ir fijando eso. O haces una práctica de yoga, de relajación y tomas serenidad 3 veces al día. Lo tomas si quieres al despertar y antes de dormirte. Y toma conciencia, lo tomas en los momentos en que tengas crisis, las puedes tomar más seguido. Digamos 3 goticas cada 3, 5 minutos por 15 minutos, 20 minutos hasta que te calmes. Y así vas rompiendo ese círculo que necesariamente los seres humanos lo volvemos como predictivo, o sea que volvemos a recuperar ese mismo proceso. Y para la depresión se llama gozo, las goticas de gozo. ¿Dónde las Doctor Santiago, ¿dónde pueden se puede? conseguir? Sí. ¿Dónde las pueden conseguir? Aquí en Sheila Esencias nos pueden escribir o el número que está acá fijado, el 321-295-8857 o en www.sheilac.com.co. Ahí las pueden encontrar. Dicen gracias, doctor. Gracias, Eli Barajas 1. Entonces, lo simple, las esencias del Dharma son para profundizar en el ser, en la confianza del ser, en la sabiduría del ser, porque nosotros somos seres humanos. Digamos que para lo humano hay otras goticas que se llaman las gotas de los ejes, pero para la expresión del ser son más estas, pero la expresión del ser nos lleva a que lo humano esté mejor, por supuesto. Muchas gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Pueden gracias. aprender más. Excelente. ¿Qué opinas de la neuroterapia? Bueno, hay muchas neuroterapias. Son las terapias del sistema nervioso. Todo lo que vaya a ir mientras esté de una manera, digamos, documentada para que funcione y le podamos dar a las personas me parece genial. Sandri Bau, muchas gracias, que tú apareciste desde el principio. Desde lejos estás ¿en dónde es? ¿En Melbourne o por allá en Australia, creo, ¿no?
y en Melbourne. Así que, bienvenidos. Bueno, pues esto queda grabado. Lo más importante es entender que todos venimos condicionados desde lo que es el ser espiritual y luego la sociedad nos condiciona. Descondicionarnos de la sociedad significa simplemente entender que es un rol que jugamos pero que no somos y reconectarnos con lo que somos nos permite reconocer lo que somos y saber cómo lo usamos, que es lo que tenemos, el cuerpo, la mente, todas estas cosas. Miriam, gracias desde Uruguay. Y de la terapia neural. La terapia neural es el método que el doctor Ferdinand Hunecke y su hermano en el año 1925 en Alemania encontraron con el impletol, que es la procaína. Sigue siendo muy útil y tiene muchas indicaciones la terapia neural. Hoy aquí en Colombia la conocimos hace muchos años por un maestro, el doctor Payán, que nos la trajo y nos la dejó. Y el doctor Payán dejó muchos discípulos y yo aprendí también directamente de ellos y la utilizamos relativamente frecuente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dejar aquí. Gócense la oportunidad de Bueno, ser. Recuerden, somos muchas vida. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Recuerden que dentro de un mes tenemos un encuentro nuevamente con nuestra esencia de constancia, que es nuestra 10ª esencia del Dharma, para que nos acompañen de la mano del doctor Santiago. Y muchas gracias, doctor, por acompañarnos una vez más. Un abrazo para todos y muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao por conectarse. Gracias. Chao.